los que pasamos por esto, digamos así, vamos a... Buenos días con todos. El día de hoy vamos a comenzar con la parte de las jornadas tecnológicas. En esta vez le ha tocado la parte de ET, de electrónica y telecomunicaciones. Vamos a ir con el primer tema, que es la parte de introducción a las comunicaciones satelitales por el ingeniero Mario Sánchez. Ya. El ingeniero Mario Sánchez fue graduado de la Politécnica Nacional en el año 2013. Actualmente se encuentra trabajando en Digitec por más de 8 años en el mercado laboral. También es ingeniero senior de proyectos. Ha tenido varios proyectos tanto nacional como internacional. Ha trabajado en Perú, Colombia, Paraguay y Estados Unidos haciendo proyectos de instalación de comunicaciones inalámbricas. Para este cursos se va a entregar un certificado de que ustedes asistan al curso, pero cuando se terminen las 4 jornadas, que va a ser de aquí dentro de un mes la siguiente. Entonces vamos a esperar hasta ese punto. Para poder tomar la información que ustedes están enviando, ingresen al chat y pongan su nombre y apellido y la fecha, por favor. Ya, a continuación les dejo con el ingeniero Mario Sánchez. Ok, buenos días con todos. Yo soy Mario Sánchez y les voy a dar una breve introducción a las comunicaciones satelitales. Este es un campo de las telecomunicaciones que tuvo su apogeo, digamos, a principios de los 60 para todo lo que es comunicaciones telefónicas intercontinentales y ha tenido desde ahí un desarrollo a lo largo de varios años hasta la actualidad. Ya. ¿Qué son las comunicaciones satelitales? Es una parte de las telecomunicaciones en las que las señales de voz, datos, videos viajan a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas llegan hasta un punto común que viene a ser un regenerador llamado satélite. Viene a ser satélites artificiales, ya que son colocados por el hombre para diferentes propósitos. Y estas señales, a su vez, al llegar al satélite, son regeneradas y retransmitidas hacia la Tierra para fines de comunicaciones. Las principales características de un enlace satelital o de las comunicaciones satelitales es que necesitamos un equipo intermedio que viene a actuar como un repetidor que está en el espacio. Este equipo es el satélite y este equipo se encuentra orbitando alrededor de la Tierra en diferentes órbitas, sean de alta, sean geoestacionarios o de baja altitud. ¿Qué es lo que hace el satélite? El satélite viene a amplificar la señal que recibe desde la Tierra, que viene transmitida por una antena o un grupo de antenas. La amplifica porque esta señal que llega hacia el satélite viene debilitada por el espacio que tiene que recorrer y esto le genera pérdidas a la señal que fue transmitida. Y al llegar al satélite, lo que hace es amplifica esa señal debilitada, la regenera, le cambia de frecuencia y la retransmite, o sea, otra vez hacia la Tierra, hacia otra estación maestra o hacia un grupo de estaciones satelitales.
Más adelante veremos por qué el satélite hace este trabajo de amplificar y luego cambiar de frecuencia a las señales que son transmitidas desde la Tierra. También permite comunicar grandes extensiones de terreno. Las redes satelitales cubren varios países o varios continentes. La principal ventaja de las comunicaciones satelitales es que necesitan poca infraestructura para una conexión global, a diferencia de otro tipo de redes como es la fibra óptica intercontinental, que ustedes sabrán necesita de fibra óptica, de generadores, equipos intermedios, fibra submarina, otros equipos activos y pasivos. Básicamente, si nosotros lo vemos, las enlaces satelitales solamente necesitarían unas estaciones remotas y un satélite para establecer ya un enlace de comunicaciones. La principal ventaja, como lo dije anteriormente, es que permite cubrir grandes extensiones de terreno e intercomunicar a continentes. Inclusive puede cubrir un solo satélite, un continente o varios países, dependiendo de la configuración en el que trabajen los satélites. En nuestro caso particular, las comunicaciones satelitales sirven primordialmente para las comunicaciones con Galápagos. A través de los enlaces satelitales nosotros podemos establecer comunicaciones para Internet o para telefonía celular a través de enlaces satelitales con las principales islas del archipiélago. Ese es el caso particular que nosotros tenemos o que aplicamos principalmente en el Ecuador, ya que nosotros no tenemos fibra submarina directa hacia las Islas Galápagos. Ya nombré también lo de las comunicaciones intercontinentales, tiene una elevada disponibilidad. Esto quiere decir que nosotros, a pesar de que puede haber, digamos, un temblor, un terremoto, cualquier efecto natural, siempre las comunicaciones satelitales van a estar presentes, a menos de que se dañe la infraestructura del telepuerto o de la estación terreno. También es comparable la disponibilidad a los sistemas terrestres, porque nosotros tenemos pequeños cortes alrededor del año en los que, digamos, tenemos una caída del enlace y no tenemos comunicación. Digamos, están en el rango de los minutos. Entonces, por eso es un tipo de comunicación confiable en el que no tenemos muchos cortes o pérdidas de señal de los enlaces. También podemos decir que soporta diferentes tipos de aplicaciones, como son voz, datos, video, tráfico celular. Al inicio, las comunicaciones satelitales estuvieron fuertemente orientadas a lo que es telefonía y transmisión de video, especialmente de canales de televisión. Hoy en día, los enlaces satelitales pueden transportar todo lo que antes podían hacerlo, y también se usan para lo que es comunicaciones celulares, tráfico de internet, etc. Ya, vamos aquí a nombrar cuáles son los componentes de un sistema satelital. Un sistema satelital está integrado básicamente por dos segmentos. El segmento terrestre, que corresponde como ustedes pueden ver en el gráfico, corresponden a las estaciones terrenas, telepuertos, y los usuarios finales a través de sus terminales remotos que se conectan al satélite. Todo esto que se comprende el segmento terrestre lo podemos nombrar como telepuertos o estaciones terrenas, y esto abarca toda la infraestructura física y equipamiento que nosotros necesitamos para la transmisión y los enlaces. Todos estos equipos, como lo dije, están ubicados en la Tierra y son equipos de transmisión y recepción aparte de la antena. El siguiente componente son el segmento satelital, y básicamente son los satélites artificiales que las compañías y operadores han ubicado, o gobiernos han ubicado, en las diferentes órbitas que nosotros tenemos en la Tierra, y están continuamente girando alrededor de nuestro planeta
y nos permite los servicios satelitales. Ya, voy a hacer una breve, una breve introducción a la historia de las comunicaciones satelitales. Ya, como ustedes pueden ver, las comunicaciones satelitales son antiguas, comienzan desde 1945 con la teoría de Clark. ¿Y en qué consiste la teoría de Clark? Que la teoría de Clark nos dice que nosotros podemos comunicar a todo el planeta con solamente 3 satélites. Tendríamos la cobertura de toda la Tierra. Eso es lo que nos dicen la teoría de Clark. Y eso es las primeras teorizaciones sobre las comunicaciones satelitales, pero no fueron desarrolladas porque no se disponía en ese tiempo de los cohetes ni de los equipos de amplificación o de transmisión que hagan esto posible. En 1947 se inventa el transistor y esto permite el desarrollo de lo que nosotros conocemos como la electrónica moderna. Y esto permite ya equipos o amplificadores, lograr equipos más pequeños y lograr lo que antes no era posible, como son las comunicaciones satelitales. Para 1957 se lanza el primer satélite artificial por la Unión Soviética. Este es el Sputnik 1. Y este satélite da el inicio a lo que nosotros conocemos como la era satelital. El Sputnik fue el primer satélite conocido artificial que fue enviado al espacio. Y básicamente, como ustedes lo ven en la gráfica, era una esfera metálica de 58 centímetros que solamente daba un bit por variaciones de temperatura que registraba y giraba alrededor de la Tierra. No era un satélite de telecomunicaciones propiamente dicho, porque no podía transmitir ni enviar ni recibir mensajes. Es solamente la primera aproximación que nosotros tuvimos en las comunicaciones satelitales. Después, en la década del 60, Estados Unidos comienza también su carrera satelital y comienza a enviar varios satélites, como el ECO 1 en 1960, que es el primer satélite básico que lanza la NASA en esta carrera espacial. Después comienza a lanzar otros satélites como es el Telstar 1, el Telstar 2, que son primeros satélites experimentales, los que ya podían hacer algo de transmisión de imágenes de televisión, llamadas telefónicas, imágenes de telégrafo. Después, el primer satélite comercial fue enviado por la compañía Intelsat en 1967 y es el Intelsat 1, o también conocido como Early Bird o pájaro madrugador. Este sí es el primer satélite comercial que permite comunicaciones entre Europa y Norteamérica. Permite transmisiones de televisión, canales telefónicos hasta 240 canales, FAS y telégrafo. Como nosotros, ya para la década del 70, los satélites toman prevalencia en lo que es las comunicaciones telefónicas intercontinentales, lo que ahora vendría a ser la fibra óptica. Pero en ese tiempo la tecnología de punta eran las comunicaciones satelitales. Entonces se convierte en la mayor vía de comunicaciones internacionales para troncales telefónicas y distribución de video. Todos los países tenían sus telepuertos, sus estaciones terrenas para transmisión de canales de televisión y lo que es telefonía. Y nuestro país no se quedó atrás. Para 1972, lo que es Yetel en ese tiempo y que ahora nosotros le conocemos como CNT, que era la empresa nacional de telecomunicaciones, instala la primera estación terrena en el Ecuador. Como lo ven en la gráfica, esta estación terrena tenía una antena de 32 metros de diámetro y comenzó la transmisión de llamadas internacionales y también lo que son los canales de televisión. Esta estación terrena aún está activa y se encuentra en el Valle de los Chillos, cerca del Puente 7. Ya. Para la década del 80 al 70, ya comienzan todo lo que son enlaces de fibra óptica.
son más baratos y económicos y ya comienza la implementación a nivel global. Entonces ellos toman el doble de troncales de alta capacidad para voz y los satélites comienzan a tener un menos uso para lo que es telefonía y transmisión de datos. Es por eso que comienzan a inventarse las empresas operadoras y de los satélites y comienzan a usarse para desplegar grandes sistemas de redes de pequeñas estaciones conocidas como VISA, que nos permiten tener acceso a telefonía y a Internet. Eso es lo que hace este desarrollo tecnológico. Ya para la siguiente generación, para digamos, en el periodo entre el 2000 y el 2010, se comienzan a desarrollar satélites de alta potencia que entregan un enorme número de canales a platos más pequeños. También el equipamiento satelital disminuye de precio, lo que permite un acceso más barato y también todo lo que es el ancho de banda satelital se hace asequible al usuario, se bajan costos por todo este tema del desarrollo y el boom de la fibra óptica. En los últimos años, desde el 2010 en adelante, hay un nuevo desarrollo de satélites geoestacionarios llamados satélites de alta capacidad, que vienen a ser satélites que permiten dar un beam, un haz, una cobertura en determinadas zonas pequeñas con una alta capacidad de transporte, alta velocidad de transmisión, reduce los costos de los terminales y también permite tener más aplicaciones, como son aplicaciones celulares, aplicaciones de datos, etc. También se desarrollan satélites de banda Ka que nos permiten tener terminales remotos mucho más pequeños y también se aprovechan todo lo que son constelaciones de satélites de baja altitud LEO y satélites de media altitud MEO, que también, como en el caso anterior, nos permite tener un alto throughput y baja latencia para diferentes aplicaciones. Ya. Vamos ahora con lo que es el tema del segmento satelital y aquí vamos a hablar sobre los satélites. ¿Qué es un satélite? Es un objeto en el espacio, es un objeto puesto en órbita intencionalmente para múltiples aplicaciones. Lo podemos considerar como un repetidor en el espacio. Lo mismo que hace un repetidor para un enlace de microondas, viene a ser un satélite para un enlace de comunicaciones satelital. ¿Qué es lo que hace un satélite? Recibe las señales de microondas provenientes de las estaciones terrestres, de las estaciones terrenas, y lo que hace es recibe esas señales provenientes de estas estaciones que vienen debilitadas en un determinado rango de frecuencia. Ese rango al recibir esta señal, el satélite lo que hace es amplificar la señal, la cambia de frecuencia y la vuelve a transmitir hacia la Tierra, hacia las estaciones que conforman parte de su enlace. Como les dije, retransmite las señales hacia la Tierra. Se puede considerar que actualmente hay más de 100.000 satélites activos en órbita. Esto sin tomar en cuenta los satélites que se encuentran orbitando, que son desechos inactivos, que corresponden a la basura espacial. También les puedo decir que giran alrededor de la Tierra en diferentes órbitas de comunicaciones como son la geoestacionaria, las de media altitud y las de baja altitud, Geo, LEO y MEO, que más adelante les voy a explicar. El tiempo de vida de un satélite es de entre 10 a 20 años. Las principales aplicaciones de los satélites son para las comunicaciones, meteorológicos, militares, reconocimiento, navegación, posicionamiento global como el GPS y astronómicos. Bueno, un sistema satelital está compuesto básicamente por dos componentes, un satélite. Por un bus que viene a ser todos los componentes, digamos, de energía, comunicaciones del satélite, control, motores, direccionamiento, baterías, todo aquello que el satélite necesita para operar.
Y la carga útil, que para nuestro caso, un satélite de comunicaciones, viene a ser el paquete de comunicaciones, que está compuesto por transpondedores. Como les dije, los satélites tienen muchas aplicaciones. Entonces, el bus de un satélite puede ser el mismo para todos los satélites, pero la carga útil puede variar según la aplicación. Es así que el paquete puede ser paquete de comunicaciones, paquete de meteorológicos, paquetes para navegación, etcétera. Es según la aplicación. Aquí vamos a hablar un poco de los componentes del satélite. Primero vamos a hablar de las antenas reflectoras. ¿Qué son las antenas reflectoras? Estas son reflectores que enfocan la señal que vienen de la Tierra, de las estaciones remotas, dentro de los feed horn. Eso es básicamente su trabajo. También tenemos los feed horn de transmisión y recepción. ¿Qué vienen a hacer estos equipos? Vienen a concentrar la señal dentro de unas especies de cornetas. Y entonces las señales que vienen que son reflejadas de las antenas reflectoras, las concentran y entran a los sistemas del satélite. Y después estos también, ese es en el caso de transmisión, y después estas cornetas pueden ser las mismas o pueden ser otras que se utilizan para la transmisión, como nosotros la podemos ver aquí. Ya. También podemos hablar de que los satélites para funcionar necesitan energía. Entonces, para eso tienen los paneles solares, que son los que reciben la radiación solar y la transforman en energía para funcionar. En el caso de que por algún momento la Tierra oscurezca en su trayectoria al satélite y no tenga capacidad de procesar la energía solar y transformarla en energía eléctrica, también tienen un banco de baterías los satélites que nos sirven para que sigan operando en caso de ocurrir eso. Los satélites también, para poder mantenerse en su posición orbital y en la misma altitud, tienen una serie de elementos de control. Entonces, estos elementos de control podemos decir que son los propulsores. Los propulsores, ¿qué vienen a ser? Son unos pequeños cohetes que tienen los satélites y que cada cierto tiempo comienzan a moverle al satélite para que se mantenga en la misma posición. Estos cohetes hacen que el satélite no gire o no se mueva de su posición orbital, entonces no hay temas de, por ejemplo, movimientos de la huella o la pisada del satélite sobre la Tierra, ya que estos propulsores permiten que una estabilidad del satélite y no se mueva más de 0.1 a 0.5 grados el satélite. También está el motor de apogeo. El motor de apogeo viene a ser un elemento que se utiliza al inicio o de la vida del satélite, y este motor es lo que nos hace es que con su mecanismo empuja al satélite hacia su posición orbital final. Ya. También tenemos la rueda de reacción o la rueda de momentum, que viene a ser básicamente un giroscopio que nos permite que el satélite siempre se mantenga estable y en la misma posición en el espacio. En el caso de los satélites de comunicaciones, la carga útil está representada por los transpondedores. ¿Y qué son los transpondedores? Los transpondedores vienen a ser unos canales de frecuencia en los que se le asigna al cliente o al usuario transmitir. Y estos son las frecuencias en las que el satélite trabaja. Más adelante les describiré cómo opera un transpondedor, porque el transpondedor básicamente es el equipo que nos permite hacer la amplificación y el traslado de frecuencia en el satélite. Ya. Aquí les hablo un poco del tema de la posición o del control de la posición y la altitud del satélite.
Como les dije anteriormente, el satélite una vez que se encuentra en su posición no es que se mantiene estático, sino que las fuerzas físicas, tanto del Sol, la Luna y la Tierra, hacen que el satélite sea empujado o sea atraído. Entonces esto hace que el satélite se mueva de su posición. Entonces, uno de los principales temas de que hacen las estaciones de control satelital de los satélites es hacer el control del posicionamiento y la altitud del satélite. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque nosotros lo que queremos evitar es variaciones en los ángulos de elevación y de azimut de las estaciones terrenas. Porque si el satélite no tuviera este control de posicionamiento, variaría mucho los ángulos a los que tiene que estar apuntado la antena y se producirían desconexiones de las terminales terrenas o de los terminales remotos. Es por eso que esto es primordial para la operación del satélite y para eso se usan propulsores de gases de combustión de xeón-ion y como les dije anteriormente nos permite mantener en un rango manejable la variación de los grados. También tenemos la altitud. El fenómeno de un cambio en la altitud es que mueve la pisada o la cobertura del satélite y esto se corrige con las ruedas de momento en los giroscopios. Ya. Un satélite se pone en órbita básicamente por empresas que lo hacen. El constructor del satélite no lo realiza. La puesta en órbita o el lanzamiento del satélite lo realiza otra empresa que provee este tipo de servicio y para esto utilizan cohetes de transporte que lo ponen en su ubicación final. Como ustedes pueden ver en la gráfica, son los cohetes de comunicaciones formados por diferentes elementos, por cohetes, y solamente la carga útil es una parte de todo ese cohete donde se está transportando el satélite. Estos cohetes tienen diferentes etapas. La primera etapa es la de despegue, de lanzamiento del satélite, y es lo que le permite vencer la atracción del campo gravitatorio de la Tierra. Después viene una segunda etapa que ya les permite desplazarse hacia la posición orbital y la última etapa lo hace con los motores de apogeo donde le ubiquen en la posición final al satélite. Estos servicios de lanzamiento de cohetes para satélites de comunicaciones son realizados por varias empresas y en varios lugares del mundo, como es en Vandenberg, California, Cabo Cañaveral, Baikonur, Kazajstán, China y Rusia. Ya, a continuación les describo cómo opera un satélite. Ya. Un satélite, como lo dije, las señales son transmitidas desde una estación terrena. Esa estación terrena pueden ser varias señales para diferentes usos. Entonces, todas estas señales son recolectadas por los reflectores, por las antenas reflectoras y llevadas hacia un multiplexor que las une. Después, son asignadas a los transpondedores, que como les dije son canales de frecuencia en los que los clientes o usuarios finales transmiten la señal. Un satélite puede estar formado de entre 20 a 40 transpondedores en diferentes polaridades. Entonces, estos canales de frecuencia tienen un ancho de banda de entre 36 MHz a 72 MHz y en diferentes bandas de frecuencia, como son la banda C, la banda KU y satélites que trabajan también en la banda KA. ¿Ya? Estas señales, una vez de que son recibidas en el transpondedor, son amplificadas, cambiadas de frecuencia para la frecuencia de bajada y después son filtradas, son divididas, son combinadas y bajan por el reflector hacia la Tierra. Un satélite también tiene una señal de beacon. ¿Y a qué me refiero con una señal de beacon? Es una señal que el satélite está constantemente emitiendo
sea en la parte inicial o en la parte final del ancho de banda de los transpondedores. Y esta señal sirve como referencia para el apuntamiento de los satélites, de las antenas hacia los satélites, o también para realizar el seguimiento de las antenas a los satélites cuando son estaciones maestras o están operando en una órbita diferente a la órbita geoestacionaria. Ya. Como les he estado mencionando anteriormente, existen varias posiciones orbitales. Entonces, estas posiciones orbitales corresponden a sitios o lugares imaginarios en los que los satélites se ubican. Usualmente se dividen en 3 categorías y son la órbita geoestacionaria, que es la órbita más alta, está a 36.000 kilómetros de la Tierra y donde se ubican usualmente los satélites de comunicación. También hay una órbita geoestacionaria inclinada y una órbita de media altitud y de baja altitud, que la iré indicando cuáles son sus características en las siguientes láminas. La órbita geoestacionaria es una órbita que se encuentra teóricamente sobre la línea ecuatorial y donde se ubican los satélites de comunicaciones. Los satélites se encuentran a una altitud de 35.800 kilómetros y tienen la misma dotación de la Tierra. Es decir, que si nosotros estuviéramos observando un satélite geoestacionario desde la Tierra, lo veríamos como que estuvieran fijos, estáticos en el cielo, como que no se moverían. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que nosotros no necesitamos un sistema de seguimiento o de tracking para seguir al satélite, ya que al tener la misma periodo de dotación, el satélite es como que lo veríamos fijo. Entonces, no hay problema para el seguimiento o el apuntamiento de las antenas. Estos satélites son usados principalmente para todas las aplicaciones de telecomunicaciones. Viene a ser el principal medio, los satélites que más se usan para estas aplicaciones. Y usualmente se ubican en la órbita geoestacionaria, están separados apenas por 2 o 3 grados, es decir, solamente nos permiten ubicar alrededor de 180 satélites en esta órbita geoestacionaria. Ya. Cuando la órbita geoestacionaria se convierte en una órbita inclinada, esta principalmente se da cuando el satélite ha perdido su combustible, el combustible de los propulsores. Entonces el satélite ya no mantiene una posición fija, comienza a desplazarse en su posición orbital, de hacia arriba, hacia abajo, en menor o mayor grado de acuerdo a cuánto combustible tiene aún los propulsores. Básicamente estos son satélites geoestacionarios en buenas condiciones, que solamente ya no tienen combustible para funcionar normalmente. Entonces, muchas compañías satelitales lo siguen usando porque su equipamiento aún funciona en óptimas condiciones. Entonces, para seguir operando las antenas o las estaciones terrenas, necesitan ahí sí un sistema de seguimiento del satélite, ya que la posición no es fija. Usualmente los operadores satelitales ofrecen estos anchos de banda mucho más económicos que satélites de última generación, ya por lo que antes mencioné. Luego están las órbitas de media altitud, o MEO. Estos son satélites que se ubican a 20.000 kilómetros de altura. El periodo de rotación de estos satélites va de 10 a 12 horas. Los satélites MEO, si nosotros los viéramos desde la Tierra, veríamos que se están desplazando, ya que el periodo de rotación no es igual. Como ustedes pueden ver en la gráfica, son varios satélites que se pueden ver que forman constelaciones. Por lo que les dije anteriormente, al tener un periodo de rotación diferente a la Tierra y para poder brindar un servicio a los operadores terrestres, entonces se desplazan o los satélites se lanzan en constelaciones, que son grupos de satélites
que permiten dar este servicio, un servicio satelital. Entonces, aquí también se necesita un sistema de seguimiento o rastreo, o un sistema de cambio, de switcheo de antenas. Es decir, una antena le sigue de oeste a este y la siguiente de este a oeste para terminar el recorrido de los satélites y que no se corte la comunicación. Estos satélites son usados principalmente como ejemplo en navegación. Aquí están la constelación GPS para navegación y posicionamiento, comunicaciones móviles, entre otros. Se conforman, como les dije, por varios satélites que son constelaciones, y también aquí les pongo un ejemplo de una red de una constelación de satélites que se llama O3B, que permite altos anchos de banda de transmisión, llegan hasta 1 giga a través de comunicaciones satelitales. Luego están las órbitas de baja altitud LEO, que son satélites de baja altura que se ubican entre 250 kilómetros a 1500. Tienen un periodo de rotación que dura de entre 1.5 a 2 horas. Se mueve mucho más rápido que los satélites que los vemos desde la Tierra, y son igual usados para temas de observación terrestre, comunicaciones móviles, fines científicos. Aquí les hablo un poco de las bandas de frecuencia. Usualmente los satélites siempre trabajan en un grupo, en un rango de frecuencias, como son las bandas Ka, Ku, banda C. Estas bandas corresponden a la banda de super alta frecuencia y son utilizados para las aplicaciones que ya les he mencionado. La banda C viene a ser, como ustedes los ven, la de menor frecuencia, transmite, sube en 4 gigahercios y baja, no, sube, perdón, en 6 gigahercios y baja en 4 gigahercios. Está la banda X, que es para fines militares, que sube en 7 gigahercios, en 8 gigahercios y baja en 7 gigahercios. La banda KU, que es otra de las bandas comerciales, transmite en 14 gigahercios y baja en 15 gigahercios. La banda K, en cambio, es una banda que transmite en 30 gigahercios y recibe en 20 gigahercios. Otra banda que también se usa, pero que no es para transmisión satelitales, es la banda L, que está alrededor del rango de los 2 gigahercios. Esta banda de frecuencia es usada para la comunicación interna y para la transmisión de los módems hacia los equipos de transmisión, ya que no tienen altas pérdidas. Todas las frecuencias que anteriormente les mencioné, si las transmitiéramos en la Tierra, tienen altas pérdidas en todo lo que es cables. Es por eso que se usa una frecuencia intermedia, que es como se conoce a la banda L. Entonces, esta frecuencia intermedia, al transmitirse por los cables, tienen bajas pérdidas, lo que nos permite llegar con niveles óptimos hacia los equipos amplificadores desde los módulos. Ya. A continuación les describo el segmento terrestre. El segmento terrestre viene a conformarse por todo lo que son estaciones terrenas, estaciones maestras, que son conformados por antenas grandes que pueden ir entre 7 a 13 metros, telepuertos para terminales de usuario de comunicaciones celulares que van con equipos de 2.4 a 4.5 metros, o VSAT Enterprise para empresas que van de 1 a 1.8 metros la antena, y equipos lo que ya son televisión satelital, por ejemplo, que tienen platos de 60 a 90 centímetros. Ya. Como ejemplo les voy a poner, usualmente se repiten en todos los sitios, sean en estaciones terrestres o en estaciones remotas, telepuertos, se repiten los mismos equipos, y como ejemplo les pondré una terminal VISA. Entonces, una terminal VISA está compuesta por equipos indoor,
equipos outdoor y los cables o guías de onda para interconexión. Ya. El equipamiento outdoor, como lo dice su nombre, se ubica en el exterior junto a la antena. Entonces, la antena, este equipamiento outdoor lo conforman la antena, el plato, el reflector, la antena parabólica, amplificadores de bajo ruido, LNAs, y bloques de bajada, de amplificación de bajo ruido, LNBs. Estos equipos, los LNBs y LNAs, son los equipos que reciben la señal que emite el satélite. Es una señal débil por el recorrido que hace desde el satélite, y por eso se llama, por eso tienen un bajo ruido hacia el ruido atmosférico, el ruido blanco, y una alta amplificación para la señal objetivo, que es la que viene del satélite. Luego están los BUC, que son los Block and Converter, que son los que nos permiten transmitir hacia el satélite. Tienen una alta potencia para transmisión. Como les dije anteriormente, nosotros usamos una frecuencia intermedia que es la banda L. Entonces, estos bloques pueden amplificar la señal y transformarla a la banda C, banda KU o banda KA, dependiendo de cómo esté diseñado el satélite. Y también tienen los cornetas o combiners, que nos permiten unir la señal, combinar la señal de recepción y transmisión y después dividirla para los diferentes sistemas de la antena. Aquí les muestro un esquema más o menos de cómo esos equipos se conectan en la antena. Usualmente los que se usan en comunicaciones satelitales son las antenas parabólicas, porque nos permiten concentrar en un solo foco la radiación proveniente del satélite. Y es así como se montan en una estación en la antena los equipos que antes mencioné. También tenemos los amplificadores de alta potencia. Estos amplificadores de alta potencia usualmente se utilizan en estaciones maestras y son amplificadores de potencia de estado sólido, amplificadores de tubo de onda progresiva TWTA y amplificadores de potencia Klaisto. Estos últimos ya son tecnología antigua de las primeras estaciones terrenas que existían. Están los cables de guía de onda y los cables y las guías de onda. Estos nos permiten conectarnos entre los equipos IDU y los equipos ODU. Usualmente se usan cables coaxiales, porque estos tienen menores pérdidas y se usan diferentes tipos de conectores tipo N, SMA, BNC. Y las guías de onda son también usados para transmisión de sección, como vías de transmisión o de sección de la señal, ya que tienen bajas pérdidas. Las guías de onda, básicamente, como lo ven en la gráfica, son tubos de cobre o de bronce, huecos, en los que la guía, en los que la señal sigue esa trayectoria y tienen bajas pérdidas. Aquí pueden ver cómo se interconectan todos los elementos que anteriormente les describí. Aquí están los LNB, los BUCs, que se conectan al feeder. Existe un filtro para rechazo de las señales provenientes de la transmisión, y así solamente filtramos la señal de recepción. Y estos van finalmente a los equipos IDU, que vienen a ser los modems. Aquí pueden ver diferentes tipos de feeders en diferentes tipos de antenas y diferentes fabricantes. Ya. Esta es una topología típica de una web satelital, con todos los elementos que les acabo de mencionar, como es el satélite, las antenas, los modems. Ya. Me faltó el equipamiento indoor, que es el IDU. Este básicamente está formado por VSAT o modem, que son moduladores de codificadores, que nos permiten transformar la banda base en una señal modulada que es transmitida hacia los equipos amplificadores, que como son los BUCs o los amplificadores de alta potencia.
Ya. Las aplicaciones satelitales, ustedes ya lo conocen, es la televisión satelital terrestre, televisión satelital, direct to home, distribución de programación de broadcast, como funcionan los operadores de TV cable que reciben señales de los satélites y después lo transmiten a través de redes HFC. Troncales satelitales de voz y datos que permiten comunicar diferentes continentes o países. Backhaul de radiobases celulares para aplicaciones móviles. Redes VISAT, como les mencioné anteriormente, estas son redes que tienen una estación maestra y varias estaciones esclavos que pueden estar formados por cientos o miles de terminales remotos en un tipo de configuración estrella. Tienen un acceso por tipo burst, por demanda, y permiten diferentes tipos de aplicaciones. Y otras aplicaciones podemos tener telefonía satelital rural, radio satelital, servicios móviles, visa transportables. Se usa en estaciones de petróleo, de gas, navegación, tracking, que es el seguimiento de los camiones, aplicaciones militares y también para e-government. Básicamente eso sería la presentación que les tengo para hoy. Muchas gracias a Mario. En esta sección viene la parte de preguntas. Por favor, esta sección vamos a dejar la parte de preguntas. Si alguien quiere realizar una pregunta, por favor, realícela en este momento. Ángelo Armas, por favor, coméntanos. Okay, buenas tardes, ingenieros. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo algunas preguntas. Una es la de, ¿qué se hace con la basura espacial? Ya que yo tengo entendido que el Pegaso ecuatoriano, el Pegaso que fue lanzado en Ecuador, fue colisionado por un cohete ruso de basura espacial. Entonces, ¿se está haciendo algo con esta basura? Porque yo creo que va a llegar a un punto donde ya no va a haber la manera de lanzar más satélites. Ya, verás, con respecto a tu pregunta, la basura espacial, hay dos formas en las que se trata este tipo de ya los satélites inactivos. La primera es que con el poco combustible que aún tienen los satélites y antes de que ya no puedan ser controlados por la estación maestra de los operadores satelitales, es que hacen que bajen hasta una posición orbital en la que la atracción de la Tierra les haga que caiga en determinado espacio ya programado, como es el océano. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es que estos satélites se mueven a una posición orbital en la que no afectan a otros satélites para ubicarse ahí y morir ese satélite. Entonces deja su espacio o su posición orbital libre y ese satélite se queda flotando en el espacio. Usualmente muy pocos satélites se recuperan o caen otra vez al mar, pero con este mecanismo que te digo, se pueden seguir usando y la basura espacial sigue ahí. A veces, como tú mencionabas, este tema es, no se puede recuperar esos satélites y se quedan ahí orbitando esa basura espacial. Hay programas de algunas empresas que piensan tal vez recoger estos satélites inactivos y hacerlos que colisionen o bajen a una órbita en la que caigan a la Tierra, pero aún son emprendimientos que están en sus primeras fases. Gracias. ¿Otra Mi pregunta? otra pregunta es, Sí. ¿el Pegaso sigue funcionando en el Ecuador? A eso no sabría contestar, pero el Pegaso no es un satélite en sí de comunicaciones, es como te digo un satélite que experimental, son conocidos como nanosatélites. Tienen aplicaciones puntuales, no es un satélite comercial. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es el ruido blanco y cuánto es más o menos el tiempo de vida de un satélite de comunicaciones o qué puede influir para que Ya. termine el tiempo de vida? Ya, el ruido blanco consiste básicamente en aquel ruido que viene del espacio. Pueden ser por radiación
que emite las estrellas, la radiación que emite el sol. Eh, el ruido blanco se llama así porque está compuesto por todo el rango de frecuencias. Entonces, uno es el componente espacial, otro también es el tema del ruido que generan las microondas, que pueden llegar a interferir en la banda de frecuencia que trabaja un enlace satelital. Entonces, todo eso va sumando y se conoce como ruido blanco porque te afecta puede causar una interferencia al enlace, si es que es muy, muy alto. Entonces, por eso se usan a veces filtros para controlar eso. Y la vida útil de un satélite es entre 10 a 20 años. Todo dependerá de cuánto tiempo llegue a durar el combustible satelital. Si no tienen daños en su sistema de energía, los paneles solares, eso también puede ser un problema en los sistemas de control. Pero si se estima que un satélite puede llegar a funcionar entre 10 a 20 años, porque es el tiempo en el que también los operadores satelitales recuperan la inversión en poner un satélite en órbita. Muchas gracias. Otra consulta, por favor. A ver. Sí, sí, nomás. 3 participantes. Tengo un segundo, no les... Luis Puchaisela. Por favor. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre los satélites que son DOMSAT y los VISAT? Ya, buena pregunta. Verán, los satélites DOMSAT son satélites de comunicación doméstica. Vienen a ser enlaces punto a punto. O sea, tenemos una estación maestra, una estación remota y se establece un enlace de comunicación, como más o menos como en el gráfico que les presenté. Así, es un enlace punto a punto. Entonces, esos enlaces solamente es para un canal dedicado de comunicaciones. Ahora, una red VISAT es formada por una estación maestra y miles o cientos de remotas, depende de cómo tengan el dimensionamiento. Entonces, esta estación terrena maestra controla todas las etapas o todos los tiempos de transmisión, anchos de banda, modulación de estas estaciones remotas que vienen a ser un tipo esclavo. Cosa que no pasa en un sistema DONSAT, porque ellos ya tienen configurados sus modulaciones, sus esquemas de ancho de banda, sus frecuencias, y no, eso no se toca una vez ya fue configurado. En cambio, el sistema VISAT es un sistema dinámico conformado por una estación maestra y como te digo, cientos o miles de estaciones remotas, en las que la estación maestra es la que dicta cómo funciona, a qué tiempo transmite y a qué tiempo recibe, qué anchos de banda tiene, etc. Gracias. Gracias. Ahora vamos con la pregunta de Andrés Puma. Ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a esto de los satélites. ¿Qué influye para que el satélite se logre ubicar en la posición que se quiera y sin que se vaya más allá hacia el espacio exterior? ¿Qué es lo que influye? O sea, como te expliqué, un satélite está conformado tiene en su mecanismo, en su bus de instrumentación, un motor que se llama de apogeo. Entonces, una vez de que ya se hace el lanzamiento espacial, el lanzamiento satelital y la carga útil del satélite está cerca de la posición satelital, la posición orbital en la que va a permanecer el satélite, entonces se libera el satélite y en la última posición, el último posicionamiento, el último empuje que hace el satélite se ubique en su posición es este motor de apogeo. Raras veces ese tema llega a fallar. Contados son los casos en que es más común de que pueda fallar los cohetes que están llevando al satélite, a que falle ya la última etapa de posicionamiento con el motor de apogeo. Y de ahí, como les dije, lo que controla la estabilidad o la posición continua del satélite son unos pequeños propulsores que siempre están lanzando una ráfaga de gas
o de combustible para que permanezca estable el satélite en su posición. Muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta de Stalin Herrera. Buenas tardes, Inges. Una consulta. ¿Cuántos satélites máximos se tendrían que poner en órbita, por ejemplo, para este proyecto del proyecto Starlink de Elon Musk, que quiere llegar a proporcionar internet de altas velocidades para cualquier usuario en parte del mundo? O sea, más o menos de qué dependería eso y cuántos satélites serían un límite máximo. Bueno, depende. En este tipo de aplicaciones creo que es un tipo de constelación MEO, de media altitud. Como les mencioné anteriormente, la órbita geoestacionaria ya está casi saturada. Es difícil ubicar nuevos satélites ahí. Y las posiciones orbitales ya están asignadas a diferentes operadores satelitales. Entonces, esta aplicación, de lo que creo es una aplicación MEO, de media altitud. Y para este caso, depende del diseño de los fabricantes. Pueden tener una constelación de entre 15 a 20 satélites de media altitud, o incluso más, pero con 24 ya es suficiente. Así es como funciona la constelación GPS. Todo depende del diseño del operador final. Muchas gracias. Ahora la última pregunta de Alexis Hernández. Ingenieros, buenas tardes. Una cuestión sería lo que, más o menos, ¿qué es lo que influye para que al momento de que los satélites sean puestos en órbita no choquen uno con otro? Y la otra sería, he escuchado el término yo de zona del cementerio de satélites, pero no sé a qué se refieren con eso. Ya. Con respecto a tu primera pregunta, es lo que les dije anteriormente. Los satélites geoestacionarios, por ejemplo, están separados apenas 2 o 3 grados. Si lo consideras, esos son cientos de metros nomás que están separados entre sí en la órbita geoestacionaria. Entonces, y tienen la influencia siempre de las fuerzas físicas de atracción y de repulsión de la Tierra, el Sol, la Luna. Entonces, lo que hace que se mantenga en esa estabilidad es su propia posición y otra el tema de los propulsores que les dije. Entonces, siempre hay una estación terrena de control que está monitoreando que el satélite no se mueva de esa posición. Entonces, digamos, si el mecanismo de control del satélite, su mecanismo automático llegara a fallar, está la estación terrena de control que le monitorea y hace que ellos mismos manualmente desde la Tierra se mueva un poco si es que llegara a estar funcionando mal esta operación del sistema autónomo de control de estabilización del satélite. Y con respecto a tu segunda pregunta del cementerio de satélites, es lo que le comentaba a tu compañero, que viene a ser la posición en donde se ubican los satélites una vez hayan cumplido su ciclo de vida. Entonces, ahí se les ubica los satélites. Es en la misma órbita geoestacionaria, pero en una diferente posición, sea atrás, adelante o un poco más abajo de donde estaban ubicados. Y ahí se les deja, los satélites ya no causan ningún problema más hacia satélites activos. Entonces, eso viene a ser el cementerio de satélites. Muchas gracias. Con esto damos por concluido. Antes de finalizar, vamos a enviarles una pequeña votación a todos los participantes. Por favor, no se van a demorar más de 2 minutos. Es una retroalimentación que tenemos. Y ahora vamos a agradecer mucho por la excelente conferencia que tenía el ingeniero Mario Sánchez. Espero que haya sido de su agrado. Y de aquí en un mes estaremos con una nueva conferencia. Por favor, voten la votación que les envié, por favor. Y muchas gracias a Mario por tu excelente conferencia. Muchas gracias. Igual, suerte.